Ok. Comienza el módulo de arqueología. Vamos a esperar a que se conecte gente. Parece que ya hay una persona conectada. Buenas tardes. Vamos a esperar a que se conecte más gente. Hola Damián, buenas tardes. Supongo que ya tuviste tiempo de leer la guía. Yo espero que ya hayan leído la guía, más bien. Ok, mientras esperamos a que se conecte más gente, ¿hay alguna duda, pregunta que haya surgido? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Ya leyeron la guía? Al parecer no, al parecer no hay dudas. Qué bueno. Damián, ¿sí se oye bien? ¿Hay problemas con el audio o con la imagen?
Yo espero que, más bien, estoy seguro que no hay problemas de audio o de imagen y pues si hay, en lo que se conecta más gente los podremos arreglar. Si se escucha bien, dice Damián, qué bueno. Entonces, Damián, no tienes por el momento alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Aprovechando que somos los únicos por el momento, no hay ningún problema. Ok. Vamos a esperarnos otro ratito. 9, no, ¿cuál 9? 7:15 empezamos. Ya, en lo que llega más gente. 7:15. No tengo duda, dice Damián. Pues nada más estamos nosotros dos por el momento, hay que esperar un ratito. Supongo que normalmente es así, que se van conectando conforme transcurre la transmisión. Pues ya son 7:15. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio al propedéutico. Me parece que Damián se acaba de desconectar. Bueno, ya me pareció que está conectado otra vez. Así que ya 7:15 vamos a dar inicio
al módulo, ¿no? A la primera sesión del módulo de arqueología de el curso propedéutico. Pues buenas tardes, antes que nada me presento, yo soy Mario, egresado de arqueología de la ENA, y esta es la tercera ocasión que estoy aquí en el curso propedéutico de ingreso a la ENA, en tercer año consecutivo. Lamentablemente por la situación actual, sí, no se puede dar la clase de manera presencial, ¿no? Ustedes comprenderán, ¿no? Si alguien va, digamos, en la prepa, de seguro todavía tiene clases en línea, ¿no? Por la situación que estamos atravesando. Y pues nosotros, el equipo de trabajo, digamos, del curso de la ENA, para entrar a la ENA, pues vamos a realizar nuestro mayor esfuerzo para explicar ciertos conceptos, ¿no? Que queden claros, que no haya dudas. Nosotros partimos de la idea de que ya todos leyeron la guía 60 veces, ¿no? Que se la saben de memoria y que aquí nada más vamos a ver como, digamos, un repaso de la misma y más que nada se van a esclarecer algunas dudas que tengan en sí sobre lo que es las distintas carreras. Les agradezco su atención en el video que estamos a punto de comenzar, y pues si hay alguna duda, algún comentario, alguna queja, ¿no? También se aceptan quejas en cualquier momento del video, pues no duden en escribirlo, en comentar. Bueno, pues dicho esto, vamos a dar inicio con el módulo de arqueología, que tengo entendido ya es el último. Tengo entendido ya biolingüística, social, etcétera. Ok. Les digo, vamos a ver hoy en la unidad 1, el miércoles la unidad 2 y el viernes la unidad 3. La unidad 1 es que es la arqueología, ¿no? Un acercamiento rápido a qué es la arqueología y a su historia. La unidad 2 en sí, qué hace un arqueólogo. Y la unidad 3, distintas maneras, ¿no? Distintas perspectivas que tiene la arqueología. Y hoy vamos a comenzar con la unidad 1. Muy bien. Unidad 1, que es la arqueología. Les digo, vamos a hablar sobre conceptos, digamos, sencillos de qué es la arqueología. Vamos a hablar de la historia de la arqueología en el mundo y la historia de la arqueología aquí en México, ¿sí? Ahora, ¿qué es la arqueología? Lo más probable es que cuando entren a la ENA y los que se queden en arqueología, pues escuchen muchos conceptos, ¿no? Muchas definiciones. Les pueden decir que la arqueología es el estudio de los contextos arqueológicos. Hay quien va a decir que la arqueología es el estudio del contexto arqueológico y del contexto sistémico. Hay quien va a decir que la arqueología estudia a los materiales arqueológicos. Y pues todas estas definiciones que ustedes probablemente lleguen a escuchar están bien. Ya cada quien irá eligiendo la definición, ¿no? la explicación que más les agrade, la escuela teórica que mejor les convenza. Mientras tanto, vamos a quedarnos con la definición que viene aquí en la guía, ¿no? Que prácticamente copiar y pegar, y la definición dice que es una disciplina de la antropología que estudia a distintas culturas a través de la cultura material. Sencillo. Y con esta definición que viene en la guía es con la que nos vamos a quedar. Les digo, ya después escucharán más definiciones y elegirán alguna que probablemente les guste más o les guste menos. Vamos a explicar un poco esta definición. ¿A qué nos referimos con disciplina científica antropológica? Pues que
no sé si ya han escuchado que normalmente la antropología en general, las ciencias antropológicas en general, las dividen en cuatro, ¿no? En antropología social o cultural, en antropología física, en antropología lingüística y en arqueología. Uh-huh. De hecho, varias universidades a lo largo del mundo, principalmente en Estados Unidos, aún tienen, digamos, esa visión, ¿no? Que la antropología se divide en cuatro. Primero tienes un tronco común y luego ya te divides. ¿Y a qué nos referíamos con distintas culturas? A la diversidad cultural. ¿A qué nos referíamos con lo de la diversidad cultural? Pues a eso, ¿no? A distintas culturas, como lo pueden ser, por ejemplo, los egipcios, ¿no? O los chinos, ¿no? O los habitantes de Rapa Nui, mejor conocida como la isla de Pascua. Estas son distintas culturas. ¿Y a qué nos referimos con cultura material? Pues la cultura material vendría siendo todos aquellos artefactos, todos aquellos objetos que el ser humano utiliza en su vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, si hace rato cuando desayunaron un huevo, ¿no? Ese huevo lo comieron en un plato, ¿no? Con cubiertos, y ese huevo lo prepararon en un sartén. Ajá. O sea, ese plato, ese sartén, esos cubiertos son parte de la cultura material. Uh-huh. Y regresando al ejemplo de diversas culturas, de distintas culturas, pues todas estas distintas culturas tienen su distinta cultura material, ¿no? Digamos, los egipcios nos dejaron sus pirámides, ¿no? Sus sarcófagos, su escritura. Por ejemplo, los chinos, cultura milenaria, pues una parte importante de su cultura material pues es su gran muralla, ¿no? Y en Rapa Nui, en la isla de Pascua, nos encontramos las cabezas moais, ¿no? Las cabezotas de la isla de Pascua. Uh-huh. Bueno, hasta aquí más o menos es qué es la arqueología. Les digo, nos vamos a quedar con la definición de la guía por el momento. Ahora, los inicios de la arqueología. El ser humano siempre ha buscado una manera de explicar el mundo que lo rodea. Ajá. Una manera de explicar las cosas que se encuentra, una manera de explicar todo prácticamente. Siempre se le busca la forma de explicar algo. Por ejemplo, los griegos creían que existían los cíclopes, ¿no? Si recuerdan en la Odisea, que Odiseo cuando va de regreso a su casa se encuentra unos cíclopes, pasa por una isla de cíclopes. Y los griegos, cuando se encontraban un cráneo como el que está en la imagen, un cráneo de mamut, los griegos decían, claro, este es un cráneo de cíclope, obviamente, sí, cíclope como de los que se enfrentó Odiseo, claro, perfecto. Uh-huh. Es la interpretación que los griegos le daban a esos cráneos de mamuts, ¿no? Que eran cráneos de cíclopes, ¿no? Ese hoyo en medio, decían, es que es para su ojo, ¿no? La mandíbula, véanla, está toda tosca, ¿no? Bueno, nada más para que sepan, ese hoyo en medio, por ahí pasan algunas venas, ¿no? Algunas arterias del mamut. Otro ejemplo de que el ser humano siempre busca explicar el mundo que lo rodea podría ser el ejemplo de que la Tierra es plana y que la carga una tortuga, ¿no? Idea que muchas sociedades han tenido, de que la Tierra es plana. Hay quienes dicen que la carga una tortuga, que la cargan en elefantes o que no la carga nada. Una manera de explicar cómo es la Tierra. O sea, el ser humano siempre ha buscado la manera de explicar las cosas. Ya cuando llega la Ilustración, ¿no? El Renacimiento, digamos que es cuando la arqueología nace en Occidente. Se puede decir que la arqueología nace a raíz de unos cuartos, ¿no? unas cuestiones llamadas, unas
cosas llamadas gabinetes de curiosidades. Estos gabinetes de curiosidades eran cuartos gigantes donde la gente de dinero tenía sus colecciones privadas de curiosidades, ¿no? Tenía, por ejemplo, arte, ¿no? Muchas pinturas, ¿no? Esculturas, esculturas griegas, romanas, y con la era de los descubrimientos, ¿no? Les digo, hablamos de Renacimiento, después la Ilustración, que había expediciones a América, África, etcétera, pues todo lo que se encontraban exótico, los, digamos, conquistadores, pues se lo vendían a estas personas de los gabinetes de curiosidades porque su intención era coleccionar cosas exóticas, coleccionar cosas diversas. Se puede decir que de estos gabinetes de curiosidades nace la arqueología. Inclusive se dice que de estos gabinetes de curiosidades también nace la biología, porque también estos gabinetes tenían especímenes de plantas fósiles, ¿no? O de plantas secas, de huesos de animales. Estos gabinetes de curiosidades, algunos se convirtieron en museos, algunos parte de su colección fue donada a museos, a universidades, algunos siguen existiendo, ¿no? Más o menos así es donde nace el gusto de Occidente por coleccionar cosas. La arqueología como tal disciplina científica no se empezó a desarrollar con estos gabinetes de curiosidades. Sin embargo, hubo personas que intentaron hacer ciencia, ya sea arqueológica o intentaron empezar a hacer otro tipo de ciencias, ¿no? Como biología, física. Empezaron a hacer avances en otras ciencias. En la arqueología se dice que la primera investigación de carácter arqueológica la hizo un señor llamado Thomas Jefferson, expresidente de los Estados Unidos, en Virginia. Este señor actualmente está en el billete de $2, si mal no recuerdo. Y Thomas Jefferson, allá en Virginia, cuando vivía allá, era gobernador, se preguntó, ¿qué es eso de allá? No, pues son unos montículos, le dicen. ¿Y qué es un montículo? Pues es como una lomita, ¿no? Como un conjunto de tierra, digamos. Ok. Bueno, ¿y eso qué? ¿Quién lo construyó? ¿Por qué lo construyó? ¿Para qué servía? Y entonces Thomas Jefferson excava ese montículo para responder a esas preguntas de para qué servía, quién lo construyó, por qué lo construyó, etcétera. Por eso se puede decir que la primera excavación de carácter científica la hizo Thomas Jefferson, la primera investigación arqueológica, porque él ya se preguntaba estas cosas de qué pasó, ¿no? Thomas Jefferson ya, él no hizo la excavación para alimentar su gabinete de curiosidades, ¿no? Ahora, la arqueología, como es una disciplina que tiene que ver mucho con la tierra, a fin de cuentas hacemos hoyos en la tierra, nos apoyamos mucho de disciplinas como la geología, la geografía, y obviamente los avances en el campo de la geología pues ayudaron bastante a los avances en el campo de la arqueología. El ejemplo que nos pone la guía es James Hutton, caballero que se encuentra abajo de Thomas Jefferson, su imagen está abajo de Thomas Jefferson, geólogo. Él dice, se da cuenta de que las rocas se forman bajo el mar, cierto tipo de rocas más bien se forman bajo el mar, y que esos procesos probablemente continúen hasta la fecha, ¿no? Otro científico, geólogo, Charles Lyell, el caballero de las patillas, él dice, no, claro, obviamente las rocas se forman bajo el agua o se forman en distintos lugares, y estos procesos que formaron las rocas se siguen replicando en la actualidad, ¿no? O sea,
Las rocas que se formaron hace muchos años son las rocas que vemos en la actualidad, y las rocas que se están formando en la actualidad son las rocas que vamos a ver dentro de muchos años, ¿no? Esta idea se llamó uniformismo geológico. Ajá. Después llega el siglo XIX, ¿sí? Y durante el siglo XIX estas ideas de que las rocas seguían formándose, de cierto modo llegaron a las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Ajá, creo que ya se desconectó este. Vamos a continuar. Es en el siglo XIX que un danés de apellido Thomsen, en 1848 para ser exactos, se le ocurre dividir al Museo de Copenhague, allá en Dinamarca, ¿sí? Dividir las colecciones de el Museo de Dinamarca en tres: en la edad de piedra, en la edad de bronce y en la edad de hierro. Thomsen tenía las piezas arqueológicas del museo y las dividió. Bueno, estas piezas arqueológicas son herramientas hechas de piedra, estas otras fueron hechas de bronce, estas otras fueron hechas de hierro, y tiene lógica, porque el ser humano primero hizo herramientas de piedra, luego herramientas de bronce, luego herramientas de hierro. Ok. Y así nace lo que se conoce como el sistema de las tres edades. Y el sistema de las tres edades en sí es eso, que los seres humanos fabrican herramientas primero de piedra, luego de bronce y luego se descubre el hierro. Estas ideas pues fueron apreciadas por la comunidad de investigadores de la época. Dijeron, claro, tienes razón. Nosotros vamos a África y vemos nosotros ingleses, cuando vamos a colonizar África en esta época, siglo XIX, vemos sociedades que siguen en la edad de piedra, por así decirlo. Un investigador, John Lubbock, dice, muy bien, me gusta bastante lo que dices, Thomsen, pero yo creo que hay que dividir a la edad de piedra en dos. Podemos dividirla en paleolítico y neolítico. Esto se refiere a la piedra vieja y a la piedra nueva. Prácticamente el neolítico, de acuerdo con Lubbock, viene siendo cuando ya hay agricultura, ya se empiezan a domesticar animales, ¿no? Ya la gente vive en grupos, ya tiene casas, ¿no? Ya no vive, digamos, en cuevas, ¿no? La gente ya se organiza en grupos, ya tiene jerarquización social, ¿no? De cierto modo. Y pues estas ideas de edad de piedra, edad de bronce, edad de hierro, de cierto modo se siguen siendo utilizadas en la actualidad. Muchas veces escuchamos, no, es que allá en la edad de piedra, o es que cuando en Europa estaba la edad de los metales, etcétera, etcétera. De cierto modo tienen razón, porque no todas las sociedades tienen las mismas herramientas, ¿verdad? Sin embargo, pues estas ideas tenían de cierto modo un trasfondo algo racista, ¿no? Un señor francés, Jacques Boucher de Perthes, él ayuda a esclarecer la idea de que la Tierra es muy vieja y de que los seres humanos también, ¿sí? Porque recordando lo que dijeron los geólogos, como Charles Lyell, de que las rocas se formaban hace muchos años y se siguen formando en la actualidad, la gente empezó a pensar que la Tierra tal vez tenía muchos años de antigüedad, ¿no?
Sin embargo, se creía que el ser humano, el hombre, tenía muy pocos años de antigüedad, ¿no? A fin de cuentas, en la Biblia se menciona que el ser humano fue creado por Dios, ¿no? Hace no mucho tiempo, en comparación a cuando en realidad surgió el ser humano. Lo interesante con Jacques es que él se encuentra en Francia unas herramientas de piedra, ¿no? De la edad de piedra, junto con unos huesos de unos animales extintos. Y Jacques dice, probablemente nosotros seres humanos vivimos con estos animales extintos, pero se suponía que estos animales se extinguieron en el diluvio y por eso nosotros no vivimos con ellos, porque nosotros descendemos de los sobrevivientes del diluvio, ¿no? De Noé, su familia. Bueno, tal vez el ser humano también sea más viejo de lo que nos dicen normalmente, ¿no? Y luego Charles Lyell, el caballero de las patillas, llega a la cueva y dice, ¿sabes qué, Jack? Sí tienes razón, ¿no? El ser humano sí es muy viejo. Y regresando a estas ideas de las distintas edades, es durante el siglo XIX que Darwin, Charles Darwin, naturalista inglés, digamos, se hace famoso. Publica su origen de las especies, ¿no? Que a grandes rasgos dice que los organismos, los seres vivos evolucionan, ¿no? ¿Y qué significa que evolucionan? Que cambien a través de muchos años. Y estas ideas de que los seres vivos cambien a través de muchos años, de cierto modo le gustó a los científicos sociales, porque dijeron, no, ok, si los seres vivos van cambiando, van evolucionando, nosotros seres humanos probablemente también lo hicimos, ¿no? Cambiamos de edad de piedra a edad de bronce y luego a la edad de hierro. Y es cuando se desarrolla la idea del evolucionismo, no necesariamente basándose en Darwin, pero recuerden que era esa época, ¿no? Del siglo XIX, donde se pensaba que Inglaterra era como que la cúspide de la civilización. Y yo estoy seguro que en antropología social, en etnología, ¿no? Ya vieron más o menos qué es el evolucionismo, ¿no? Y el evolucionismo, pues recordemos que es una teoría que divide al ser humano en tres, en salvajismo, barbarie y civilización, ¿sí? Prácticamente se puede decir que los salvajes son gente que vive en las cuevas, ¿no? Que caza animales para comer, recolecta plantas para comer, ¿no? Los bárbaros ya viven en sociedades, digamos, más avanzadas, ya tienen jerarquías sociales, ya tienen agricultura, y el mundo civilizado pues ya es cuando hay escritura, cuando nace la escritura ya hay mundo civilizado, ¿sí? Y pues estas ideas les agradaron bastante a la gente, a la sociedad del siglo XIX, ¿no? De la época victoriana, porque decían, claro, evidentemente nosotros ingleses cuando vamos a África, ¿no? A la India, Australia, nos encontramos otras sociedades, ¿no? Nos encontramos a los bárbaros, a los salvajes también. Y es aquí cuando el evolucionismo, digamos, ya empieza a adquirir más este trasfondo racista, ¿no? Porque los ingleses decían, es que es nuestro deber llevar la civilización allá a los bárbaros, ¿no? A los salvajes, es nuestro deber llevar la civilización a África, ¿no? A la India, etcétera. Y pues estas ideas de llevar la civilización a otros lados, pues no fue propia de los ingleses, ¿no? Y obviamente no fue propia de gente que directa o indirectamente se basó en el evolucionismo, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que los chinos comunistas decían, es que es nuestro deber llevar la civilización al Tíbet, porque los tibetanos son los salvajes, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que los tibetanos tengan religión? No, la revolución china tiene que ir a civilizarlos a ellos, ¿no?
Es nuestro deber. Estas ideas de dividir a las sociedades en salvajes, bárbaras y civilizadas, pues a lo mejor tiene un poco de razón en cuanto a que no todas las sociedades se comportan de la misma manera, ¿verdad? Sí. Y pues normalmente hoy en día se habla de que la gente primitiva, pues hace muchos años, ¿no? Inventa el fuego, va inventando ciertas herramientas, luego la agricultura, todavía se maneja estas ideas, ¿no? Que de cierto modo están en lo correcto, ¿sí? No vamos a decir que hace 100.000 años ya existía la agricultura, ¿verdad? No, es tonto. Pero pues no es, digamos, muy correcto decir que la gente era salvaje, ¿no? O bárbara, ¿no? Civilizada. Y bueno, hasta aquí un poco sobre la historia de la arqueología, ¿sí? En el mundo. Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario, pues vamos a continuar. Ajá. ¿No? Espero que no haya preguntas. ¿No? Creo que no. Creo que no hay preguntas. Muy bien. Y vamos a hablar un poco de la historia de la arqueología en México, ¿no? México como tal, pues nace a raíz de la revolución, de la independencia de México, de la independencia de la Nueva España, y pues la arqueología mexicana podría decirse que nace cuando este nuevo país, ¿no? Cuando esta nueva república nace, ¿sí? Sin embargo, antes de que México existiera como tal, antes de que México fuera México, hubo arqueología en el territorio que actualmente se llama México, ¿no? En lo que fue la Nueva España, ¿no? Y obviamente en la época prehispánica también hubo investigaciones arqueológicas, ¿no? Por ejemplo, Moctezuma, hay quienes dicen que fue de los primeros arqueólogos, porque él un día se queda pensando, es que ¿qué onda con Teotihuacán, no? O sea, se supone que es la ciudad de los dioses y que ahí se creó el sol, etcétera, etcétera, ¿no? Y Moctezuma manda a unas personas a investigar a Teotihuacán, a ver qué hay, ¿no? A ver qué se encuentra. Otro ejemplo, ¿no? En la Nueva España, cuando los frailes fundan el pueblo de Palenque, los indígenas choles les dicen, es que allá en la selva hay una ciudad, hay como unos palacios, y los frailes y posteriormente los gobernadores hacen expediciones a la selva para estudiar estas ciudades abandonadas, ¿no? Palenque. Igualmente en la Nueva España, cuando se estaba metiendo un drenaje allá por el Zócalo, en lo que actualmente es el Zócalo, pues se encuentran el famoso calendario azteca, ¿no? La piedra del sol, ¿sí? Quien tenga a la mano una moneda de 10 pesos, ¿no? Podrá ver un poco cómo es esta piedra del sol, ¿no? Antes de hablar propiamente de qué es la historia de la arqueología en México, hay que preguntarse si la arqueología es antropología o es historia. Los gringos, los arqueólogos gringos, cuando se preguntaron esto, dijeron, pues si la antropología estudia diversas culturas, ¿no? Estudia al otro, y yo gringo cuando hago un hoyo en la tierra me encuentro objetos de los indios, ¿no? De los cherokees, de los cheyennes, de los navajos, etcétera, pues podemos decir que la arqueología es antropología porque estamos estudiando una cultura distinta a la nuestra, ¿no? Por otro lado, los europeos dijeron, no, yo creo que más bien la arqueología es historia. Porque yo europeo, cuando hago un hoyo,
me encuentro cosas, por ejemplo, de los griegos, de los romanos, ¿no? O de los sajones en Inglaterra, de los galos en Francia, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germánico en Alemania, Austria. Y dicen, más bien no es antropología la arqueología, más bien la arqueología es historia, porque si bien sí los griegos, por ejemplo, son otra sociedad completamente distinta, pero pues yo griego pues me siento identificado con esta historia, es parte de la historia de mi nación. O yo romano, que toda mi familia ha vivido aquí, mis papás, mis abuelos, mis bisabuelos, etcétera, me van a decir que la historia de Roma es una cultura diferente y por eso la arqueología romana es antropología. No, más bien la arqueología ha de ser historia. Uh-huh. Y de hecho en la actualidad normalmente universidades de Estados Unidos y universidades europeas pues manejan esta idea, ¿no? No todas, pero se maneja esta idea de que la arqueología es antropología en Estados Unidos y la arqueología es historia en Europa, ¿no? Por ejemplo, en Francia la carrera de arqueología se llama arqueología e historia del arte, ¿no? Uh-huh. Y una vez que se explicó estas distintas visiones de qué es la arqueología, si es antropología o si es historia, pues podemos hablar de si la arqueología en México es antropología o es historia y cómo es que esto implica en la historia de la arqueología mexicana. Al principio, cuando nace México como país independiente, dijeron, la arqueología es historia, punto. ¿Por qué? Pues porque vamos a estudiar a través de la arqueología la historia del glorioso imperio mexica, porque el glorioso imperio mexica estaba aquí, todos los mexicanos descendemos de Cuauhtémoc, la arqueología es historia, punto. Pero después dijeron, ¿y qué onda con estos cuates? Por ejemplo, con lacandones, con yaquis. ¿Qué onda con ellos? Ellos no son parte del glorioso imperio mexica. Entonces, ¿la arqueología es antropología? No. La arqueología es historia porque vamos a estudiar a los mexicas, ¿no? A los mayas, a lo mejor a los tarascos, que también fueron un glorioso imperio, ¿no? Los tarascos, los purépechas. Y pues no creo que nadie quiera hacer arqueología lacandona, por ejemplo. Bueno, estos cuates vamos a olvidarlos por un rato, ¿sí? La arqueología en México es historia. Así de simple. Esta idea de que la arqueología en México era historia, pues nace a raíz de la independencia de México, porque se buscaba crear una identidad nacional, ¿no? Se buscaba generar una identidad nacional entre todos los mexicanos, a raíz de una arqueología nacional. Uno de los primeros esfuerzos, ¿no?, por hacer esta identidad nacional fue el Museo Mexicano, ¿sí? El Museo Mexicano, a donde, por cierto, se llevaron la Piedra del Sol, que fue alimentado con objetos arqueológicos de distintos gabinetes de curiosidades. Y pues ahí la aristocracia mexicana podía exponer un poco de lo que era México antes de la conquista, ¿no? Para proteger las piezas arqueológicas en México, en 1827 se crea un arancel. Un arancel es como un impuesto que pagan los barcos cuando exportan cosas allá a otros países, ¿no? Como digamos que se exporta mango, aguacate, ¿no?, chile, maíz, etcétera. Y el arancel de 1827, palabras más, palabras menos, prohibía la salida de piezas arqueológicas mexicanas de México sin el permiso del gobierno. Es decir, que un barco no podía sacar digamos un aro, un marcador del juego de pelota, como el de la imagen, de territorio nacional para llevárselo a otro país, a menos que tuviera el permiso de la nación, ¿no?, como para llevarlo a una exposición a Francia, ¿no?, a España, etcétera, para demostrarle al mundo la grandeza de lo que es México.
esta necesidad de generar una identidad nacional se ve plasmada, por ejemplo, en que se crean, más bien dicho, se escriben varios libros sobre la historia de México, se reinterpretan varios libros que ya existían sobre la historia de México, ¿no? Por ejemplo, la historia antigua y de la conquista de México de Manuel Orozco Iberra, que es, digamos, un parteaguas para la arqueología, porque este caballero se inspiró para, más bien dicho, agarró los materiales arqueológicos para escribir su historia. Es decir, su historia no la escribió a través de crónicas o documentos. Bueno, sí lo hizo, pero también se basó mucho en los materiales arqueológicos. Decía, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una cabeza de Quetzalcóatl y la voy a describir, ¿no? Y a través de esta cabeza de Quetzalcóatl voy a escribir mi historia antigua, a través de lo que yo sé que representaba Quetzalcóatl, por ejemplo. Después se va profesionalizando la arqueología en México. En 1896, bajo el gobierno de Porfirio Díaz, se crea un reglamento para hacer arqueología, ¿no? Rápidamente podemos decir que el reglamento dicta las leyes de lo que tiene que ser una exploración arqueológica, ¿no? No cualquier hijo de vecino puede hacer una exploración arqueológica. Y en 1897 se promulgó una ley que dice que la nación México, digamos, es dueña de sus monumentos arqueológicos, de sus bienes. Esta ley de Porfirio Díaz no le suena un poco como al arancel, de que el arancel prohibía que salieran las piezas, y luego la ley dice que las piezas son propiedad de la nación. Pues sí tiene que ver. Y como dato curioso podemos agregar que Maximiliano, el emperador de México, también hizo leyes sobre la propiedad de los monumentos arqueológicos, hizo una ley. Y posteriormente, en 1906, se comienzan a dar cursos de arqueología en el Museo Nacional, con esta idea de que no cualquier hijo de vecino hiciera arqueología, ¿no? De que la hiciera gente preparada, gente que supiera lo que está haciendo, ¿no? Todo esto en el marco del porfiriato. Recuerden, Porfirio Díaz quería hacer a México un país más con orden y progreso. Ya después en la época revolucionaria, se puede decir que la arqueología nace como antropología, que se empieza a tener esta visión de que la arqueología también puede ser antropología. En 1911 se funda la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana, ¿sí? La funda un señor llamado Franz Boas, que yo supongo que ya vieron un poco de él en el módulo de Antropología Social, ¿sí? Y uno de sus alumnos de Franz Boas es el caballero de la imagen, Manuel Gamio, ¿sí? Y Manuel Gamio escribe un libro llamado La población del Valle de Teotihuacán, y es ahí cuando más o menos la arqueología se empieza a ver como antropología. ¿Por qué? Porque Manuel Gamio decía que la arqueología tenía que agarrar de varias disciplinas, tenía que apoyarse en la antropología, tenía que apoyarse en la historia, en la antropología física. Para su investigación, Gamio investiga, valga la redundancia, investiga a la gente que en esa época vivía cerca del sitio arqueológico de Teotihuacán, ¿no? Allá en el Valle de Teotihuacán. Investiga cuestiones arqueológicas sobre Teotihuacán, cuestiones históricas sobre Teotihuacán, y se empieza a ver que la arqueología puede ser antropología, porque a fin de cuentas son sociedades distintas a las nuestras, ¿no? Son otras sociedades. No necesariamente se tenía que hacer arqueología mexica o maya, ¿no? Bueno, Teotihuacán también es, digamos, un lugar importante, pero
se puede hacer antropología de estos otros lugares importantes. Y en el 34 se promulga una nueva ley, con igual que la ley anterior, con el objetivo de salvaguardar los bienes arqueológicos de la nación. También se buscaba salvaguardar bienes históricos, a las poblaciones, sí, a las reservas naturales, ¿no? A los lugares de belleza natural. Y en esta época de los 30 es cuando nace la ENA, que es una época que debería de interesarnos a todos los miembros de la comunidad ENA o a los futuros miembros de la comunidad de la ENA, ¿no? La ENA nace como un departamento de antropología en el Poli. Posteriormente, ya en el 38 se funda la ENA y en el 39 se funda el INA, ¿sí? O sea que la ENA es más vieja que el INA. Y con el INA se funda la Coordinación Nacional y el Consejo Nacional de Arqueología, que prácticamente son instituciones que se dedican a regular la investigación arqueológica en México, a que las investigaciones arqueológicas en México se hagan con todos los debidos, siguiendo todos los debidos reglamentos que existen, ¿no? Que una investigación tiene que ser de carácter científica, no seria, formal, que no cualquier persona puede hacer una investigación arqueológica, sino cualquier persona puede hacer un hoyo en la tierra para sacar piezas arqueológicas, ¿no? Y ya cuando nace la ENA, un investigador de apellido Kirchhoff inventa el concepto de Mesoamérica. Este concepto de Mesoamérica que supongo que muchas personas han escuchado, ¿no? Que los pueblos mesoamericanos, etcétera. Mesoamérica es un área cultural que más o menos va del sur de Sinaloa al norte de Nicaragua. Y pues esto fue importante porque, digamos, se funda una primera escuela de investigación en México, ¿no? Una primera escuela teórica, ¿no? Digamos la escuela mesoamericanista, ¿sí? En los 40. Y ya finalmente en el 72 se promulga una nueva ley, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, ¿sí? Ley que a la fecha es la que nos rige, ley que a la fecha es la que nos dice a los arqueólogos qué es lo que se puede hacer y cómo se debe hacer, qué no se puede hacer. Los que entren en arqueología, esta ley la van a estudiar a fondo en primer semestre, en la materia de patrimonio y legislación se llama la materia, ¿sí? Los que no entren en arqueología, pues no estaría de mal que le echaran una leída a esta ley. Me parece que en historia llevan como una optativa de patrimonio y igual ven más o menos las leyes. La ley refiere a que las zonas arqueológicas, los bienes arqueológicos son propiedad de la nación, ¿no? Todo lo arqueológico, según la ley, es cualquier cosa de antes de la llegada de los españoles. Lo artístico, más bien lo histórico, es durante la época de Nueva España, en la ocupación de los españoles, y lo artístico ya es algo más contemporáneo, ¿no? Ya cuando México existe como nación independiente, ¿sí? Después de la independencia de la Nueva España. Y pues creo que esta primera sesión no hubo mucho público, ¿sí? Espero que esta primera sesión haya sido un poco clara, que esta primera sesión haya ayudado a entender un poco mejor lo que es la unidad 1. Espero que no haya dudas. Si alguien tiene una duda, pues coméntela aquí abajo. Alguna pregunta la comenta aquí abajo. Alguna queja, sí, también claro que se aceptan quejas. Coméntela aquí abajo, sí. Y pues vamos a dejar tarea para la siguiente sesión, que va a ser el miércoles. Sí, pues la tarea es
la actividad que viene en la guía, que es hacer una línea del tiempo con los acontecimientos de la historia de la arqueología mundial y hacer un mapa mental con conceptos de la historia de la arqueología en México, ¿no? Son las actividades que nos sugiere la guía de estudios. Igual y alguien ya las realizó, igual y alguien no las ha realizado. Ahorita que termine la clase se la pueden poner a hacer. Si tienen alguna duda sobre cómo hacer la línea o se les complica, pues me mandan un mensaje, ¿no? Si no quieren hacer la tarea, pues no hay problema, cada quien estudia como mejor se le acomode, ¿sí? Y pues ya me mandan la tarea, como la siguiente clase es el miércoles igual a las 7, digamos antes del miércoles a las 6 para que haya tiempo para revisarla, ¿sí? Y ya el miércoles, que sea la siguiente unidad, revisamos la tarea antes de comenzar la unidad 2. Y algo que les prometo es que la unidad 2 y la unidad 3, las diapositivas ya van a tener menos texto, ¿no? Esta es la diapositiva con más texto que vamos a ver. Sí, a mí no me gustan mucho las diapositivas con texto, pero pues era complicado no poner texto o sea, era complicado poner la imagen de las leyes, por ejemplo, ¿no? Y si no hay nada más que agregar de su parte, si no hay dudas, preguntas, quejas, les digo que claro que se aceptan quejas, ¿sí? Si no hay nada más que agregar, pues nos vamos a estar viendo en la unidad 2 del miércoles. Y al menos nadie está comentando nada. Eso sugiere que ya no hay algún comentario. A ver. No, creo que ya no hay nada más que agregar. Bueno, pues en todo caso nos estamos viendo el miércoles. Sí, nos estamos viendo el miércoles. Espero la tarea y si hay dudas, quejas, comentarios, aquí vamos a estar. Buenas noches y gracias por su atención.